Entonces, vamos a comenzar para entrar un poco en el tema, en criptografía suele hablarse de un agente A, un agente B que quieren compartir información, y la literatura, en lugar de hablar de un agente A y un agente B, dice Alicia y Bob quieren comunicarse, y el que quiere interferir en la comunicación, quiere apoderarse de la información o quiere sabotear la información, quiere que no llegue la información del punto A al punto B, suele llamarse if, ¿no? En lugar de el espía, ¿no? Eso es por la palabra eavesdropper, ¿no? Que en inglés significa algo así como espía o el intruso. Entonces tenemos A y B que quieren comunicarse, Alice y Bob, y hay alguien que quiere intervenir, ¿no? If. Esa es la terminología que se utiliza en criptografía por lo general. Seguimos. Los criptosistemas podemos clasificarlos en dos grandes categorías. Los criptosistemas de clave privada y los criptosistemas de clave pública. Los de clave privada son aquellos en los que uno utiliza la misma clave para encriptar el mensaje que se va a transmitir. Esa misma clave se utiliza para desencriptar. Esos son los que se conocen como de clave privada o que comúnmente se les llama simétricos. Si la clave que se utiliza para encriptar es distinta de la que se utiliza para desencriptar, entonces se dice que es de clave pública o que es asimétrico. Entonces, esas son las dos categorías de criptosistemas. Los ejemplos que vamos a ver son de clave pública, que son más interesantes. Entonces, la primera herramienta básica y fundamental para encriptar información son las funciones. Tú tienes un mensaje como ese que ustedes ven allí, el mensaje que dice transferido el billete. Eso es una cadena de texto. Esa cadena de texto, tú puedes, a través de una función como la que se muestra en la diapositiva, convertir esa cadena de texto en un número. Es un ejemplo de los criptosistemas más antiguos. Un ejemplo de criptosistema simétrico, que es sustitución. Cada carácter de esa frase se sustituye por un número. En este caso, se está sustituyendo por el código ASCII que le corresponde, un número entre 0 y 255. Entonces, la T le corresponde un número, la R le corresponde un número, etc., ¿no? Eso te da una cadena de caracteres en la que cada carácter es un número de 0 a 255. En este ejemplo, luego de hacer eso, se transforma en un número entero positivo, que es ese número gigantesco que ustedes ven allí. Ese número representa entonces el mensaje que está allá. La idea de mostrar esto aquí es que todo trozo de información, toda sección de información, en el formato que esté, por ejemplo, texto, tú la puedes convertir en un número. Y los criptosistemas trabajan es con el número que se representa. O sea, ya no vas a trabajar con la frase, con el texto que sea, sino con el número. Vamos a trabajar sobre los números, específicamente enteros positivos. Esa función tiene su función inversa, que es la que recibe como entrada el número y devuelve el texto que le corresponde a ese número, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa de la encriptación. Tú primero, la información que quieres transmitir, la que quieres compartir, primero la conviertes en un número y luego el criptosistema va a trabajar con ese número. Entonces, en adelante, un mensaje para nosotros, en lo que continúa de la charla, un mensaje es simplemente un número, como ese que está ahí, por ejemplo. Entonces, el primero de los criptosistemas de lo que vamos a hablar se llama RSA, bueno, por las iniciales en los apellidos de estos tres señores que están acá. Ellos trabajaron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y más o menos en finales de los años 70 crearon el criptosistema que se llama ahora RSA. Lo que vamos a hacer es mostrar las herramientas matemáticas en las que se basa este sistema. Entonces, para empezar por lo bajito, vamos a comenzar con las herramientas de aritmética básica, ¿no? Que pasamos a la siguiente diapositiva.
Repasemos un poco algunos conceptos de aritmética básica. Todos aprendimos en nuestra escuela lo que es el máximo común divisor de un par de números, ¿no? Tenemos el número 234.560 y el número 207.100. El máximo común divisor de esos dos números, ¿qué cosa es? Es el número más grande que los divide a los dos. Ustedes pueden ver que ambos números son pares, así que el 2 los divide. Ambos números son divisibles por 5 porque terminan en 0. Y por esa misma razón, como son divisibles por el 5 y por el 2, entonces son divisibles por el 10, etcétera. Tú puedes seguir analizando así, pero el número más grande que los divide a los dos es 20. Ese es el máximo común divisor, lo que aprendimos nosotros en la escuela. ¿Qué pasa si tienes un par de números como los que están en el segundo ejemplo? El mismo 234.560, pero ahora con 2007. Ahora, esa pareja de números, no hay ningún número primo que los divida exactamente a ambos. Ya vimos que el primero es divisible por 20, pero el 2007 no es divisible por 20. El 2007 es divisible por 3, pero el otro no es divisible por 3, etcétera. El máximo común divisor de esos dos números es 1. En ese caso, uno dice que esa pareja de números, ellos son primos relativos. Ese es un concepto que vamos a estar utilizando en adelante, por eso debe estar claro desde el principio. Este otro concepto, que es un poco más avanzado en el nivel, se llama la función phi de Euler. Tienes un número cualquiera n, la función phi del número n te dice cuántos números más pequeños que n son primos relativos con ese número. Por ejemplo, phi de 234.560 es igual a 93.696. Quiere decir que esa es la cantidad de números que son primos relativos con el número 234.560, pero los menores, ¿no? Números que son menores que él y que son primos relativos con ese número. Y lo mismo hicimos allí en el ejemplo para el de 2007, que serían 1332. Ahora, esa función phi de Euler, no hay una fórmula, no se conoce una fórmula que sea eficiente desde el punto de vista computacional para calcular ese número. Las fórmulas que se conocen son o bien una fórmula recursiva, es decir, que necesita saber para calcular phi de un número n, tú tienes que saber cuánto vale phi de n menos 1, o sea, del número anterior, y de n menos 2 y de n menos 3. Entonces tienes que haber calculado phi de los números anteriores para poder calcular phi del número n. Entonces eso es costoso desde el punto de vista computacional. Pero esa función tiene unas características que se pueden aprovechar. Por ejemplo, si el número al que le vas a calcular phi es un número primo, vamos a llamarlo p, entonces todos los números que son menores que él son primos relativos con él, porque el único número que divide al primo p es el mismo p y el 1. Entonces todos los números que son menores son primos relativos con él. Entonces, ¿cuántos hay? Exactamente p menos 1. Entonces es muy fácil calcular phi de un número primo. Es simplemente el número primo menos 1. O sea, es una característica que se desprende directamente de la definición. Otra característica importante es que si tienes dos números, n y m, que son primos relativos, entonces cuando tú los multiplicas, si quieres calcular phi de ese producto, tú puedes hacer perfectamente phi del primero, phi del segundo y luego multiplicas. Eso ahorra mucho en los cálculos. Es decir, si tú puedes factorizar el número, entonces calculas, en vez de calcular phi del número completo, calculas phi de cada uno de los factores y luego multiplicas. Esa es una característica importante que tiene la función phi de Euler y que vamos a mencionar más adelante. La que sigue, ajá. Otro concepto es el de aritmética modular. Como vamos a trabajar con ordenadores y los ordenadores trabajan con números finitos, no con una cantidad infinita de números, conviene trabajar hasta cierto número. Ese número se va a llamar el módulo. Puse como ejemplo aquí un ejemplo de juguete, digamos el número 14. Vamos a agarrar el módulo 14. Y vamos a considerar todos los números que van desde 0
hasta 14 menos 1. Esos son los números que tú obtienes cuando divides cualquier número entre 14 y te quedas con el residuo. Esos son lo que se llaman residuos módulo 14. Entonces, los posibles residuos pueden ser 0, cuando el número que estás dividiendo es divisible por 14, o puede ser 1, o puede ser 2. Lo máximo que puede ser es 13. Entonces, con ese conjunto de números vamos a trabajar. Bueno, cambiando el módulo, ¿no? Puse un módulo aquí como ejemplo, y eso se llama Z14. Esos números podemos sumarlos y podemos multiplicarlos. Por ejemplo, ahí tenemos la adición 8 más 11. 8 más 11 da ¿cuánto? 19, ¿no? Pero 19 se sale del conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? 19 lo dividimos por 14 y vemos cuánto da el residuo. En este caso, el residuo da 5. Quiere decir que en ese mundo, en Z14, 8 más 11 da 5. ¿De acuerdo? Esa es una adición diferente a la que conocemos de los números. Resulta es con una cantidad finita de números. Entonces ya no hay infinitos números con los que vamos a trabajar, sino con una cantidad finita. Igual se hace con la multiplicación. ¿Qué significa 8 por 14? Por 11, perdón. 8 por 11 da 88, ¿verdad? Tú lo divides entre 14 y ves cuánto te da el residuo. En este caso sería 4. Entonces uno dice que 8 por 11 es 4 módulo 14. O 8 por 11 módulo 14 da 4. O sea, es la misma forma de decirlo. Entonces hay una adición y hay una multiplicación para los números que están en Z14. El módulo puede ser cualquier otro número. Pusimos aquí 14 solamente para ilustrar un pequeño ejemplo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Esas operaciones tienen ciertas propiedades parecidas a las que conocemos con la de los números enteros. Son conmutativas, no importa el orden en que tú sumes, no importa el orden en que tú multipliques, módulo 14. Cada una tiene un elemento neutro. Por ejemplo, la adición tiene su elemento neutro que sería el 0. Y tú le sumas 0 a cualquier número de Z14, te va a dar ese mismo número. Por ejemplo, 8 más 0 es 8. O sea que 0 es el elemento neutro de la adición. Y 1 viene siendo el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, cada una de las operaciones tiene su correspondiente elemento neutro. Y cada una de las operaciones tiene este otro concepto que es de los inversos. Por ejemplo, tenemos el 8. En Z14 hay un número que cuando se lo sumas al 8 da 0. En este caso sería el 6. ¿Por qué? 8 más 6 da 14. Y si tú divides 14 entre 14, no te sobra nada, ¿de acuerdo? O sea que el residuo es 0. En fin, 8 más 6 da 0, módulo 14. En este sentido, el 6 se está multiplicando, se está comportando como si fuera el menos 8. Saben que 8 más menos 8 da 0. Entonces el 6 viene haciendo el papel del menos 8 acá. Entonces el 6 uno dice que es el inverso con respecto a la adición del 8. Con respecto a la multiplicación está el concepto correspondiente. Por ejemplo, el inverso de 9 es el 11. ¿Eso qué significa? Que si tú multiplicas 9 por 11, el resultado lo divides entre 14, el residuo te da 1. 1 que es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces el 9 tiene inverso con respecto a la multiplicación, que sería el 11. El 8 no tiene un inverso con respecto a la multiplicación. Si tú multiplicas el 8 por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por ninguno de esos te va a dar 1, módulo 14. Significa que el 8 no tiene inverso con respecto a la multiplicación, pero sí tiene con respecto a la adición. El 9 sí tiene inverso con respecto a la multiplicación, ya vimos que es el 11. ¿Qué es lo que tiene el 9 que no tenga el 8?
en inverso con respecto a la multiplicación. ¿Por qué? Porque como el número es primo, todos los números que están por debajo son primos relativos con él. Y dijimos que todo número que sea primo relativo con el módulo tiene su inverso multiplicativo. Entonces, en ZP, siempre que P sea un número primo, todo número que no sea cero tiene su inverso. El último concepto, ya para no seguir mareándolos con estos conceptos, se llama raíz primitiva, módulo P, ¿no? En ZP, ¿qué es una raíz primitiva? R, uno dice que es una raíz primitiva si cualquier número que no sea cero se puede obtener con R multiplicando el mismo R varias veces por el mismo, ¿no? O sea, todo número es una potencia de R. Eso es lo que es una raíz primitiva. Eso también lo vamos a utilizar más adelante. Vamos a ver los pasos para construir el criptosistema que se conoce como RSA. Tenemos dos personas que quieren compartir información. Uno de ellos quiere enviar un mensaje al otro, lo quiere encriptar. Entonces, el que desencripta, la persona que desencripta, va a construir un módulo que vamos a llamarlo N. Ya vamos a decir qué es lo que significa adecuadamente más adelante, ¿no? Lo que pasa es que no quiero que ¿cómo se llama esto? La diapositiva se sobrecargue mucho, ¿no? Entonces tú eliges de manera adecuada un módulo N. Y vas a elegir también de manera adecuada un número E. Entonces esos dos números, N y E, van a ser conocidos, aunque no es conocido para todo el mundo la forma como se construye N. Pero el público, el que quiera encriptar un mensaje e enviárselo al que desencripta, cuenta con esa información. Conoce N y conoce E. El que desencripta va a tener una clave privada, que vamos a llamar D. Esa clave se calcula utilizando el número E, que está allí. Y bueno, cuando digo y más, me refiero a la información que hay oculta en la construcción del módulo N. Entonces, la persona que va a enviar un mensaje M, recuerden que M es un número, y queremos que ese número sea más pequeño que el módulo. Si el mensaje es más largo, siempre podemos partirlo en pedazos de manera que el número que le corresponda sea más pequeño que el módulo. Eso siempre se puede arreglar, ¿no? Entonces, el mensaje es M, que es un número. Para encriptarlo, ¿qué se hace? Se agarra ese número y se eleva a la potencia que está dada por el número E que está en la clave pública. Elevas M a la E. O sea, M lo multiplicas por M tantas veces como lo diga el número E. Pero esa multiplicación no es una multiplicación cualquiera, sino módulo N, utilizando el módulo que está allá. Eso es el mensaje encriptado. Y eso es lo que la persona le envía a el que desencripta. Le envía el mensaje cifrado. C se llama cifrado. O sea, el mensaje está oculto allí, en ese cálculo. ¿Y qué es lo que hace el que va a desencriptar? Bueno, ese cifrado que recibió lo eleva a la clave privada, que él es el único que conoce. Y esa cuenta la hace módulo N y mágicamente el resultado que obtiene es M. Así es como funciona este sistema y ya vamos a ver por qué realmente esas cuentas dan. Y antes de eso tenemos que decir, bueno, cómo es que se construye el módulo. Para construir el módulo, ¿qué es lo que hace el que desencripta, el que tiene todos los secretos? Él va a agarrar dos números primos que sean bien grandes. Vamos a llamar a uno de ellos P y al otro vamos a llamarlo Q. Y el módulo va a ser el producto de esos dos números. El chiste de este asunto es que si tú conoces el número N, el resultado de la multiplicación, no es fácil obtener los factores P y Q. Tú tienes que factorizar ese número y esa factorización, desde el punto de vista computacional, es muy costosa. Y allí es donde está la fortaleza de este criptosistema. Porque para descubrir el secreto que hay aquí, que son P y Q, tienes que factorizar el número y eso se sabe que es muy costoso. Si agarras números suficientemente grandes, entonces el trabajo va a ser más difícil para el que quiera descubrir, ¿no? Para el que quiera romper el sistema. De esa manera se elige el módulo. Dos números primos bien grandes se multiplican. Ese va a ser el módulo. Y entonces eso ya lo puedes publicar, no importa. No importa si la gente conoce N,
Para conocer P y Q tienes que factorizarlo y ese trabajo es muy duro. Para construir ahora los otros, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí hay un ejemplo utilizando un software que al final de la charla les voy a decir la página en la que pueden visitar para utilizarlo. Ahí está construido un número P. En ese código que está allí, lo que se está haciendo es agarrar el siguiente número primo después de 2 elevado a la 100. 2 elevado a la 100 es un número gigantesco. Yo le estoy pidiendo a la computadora, dame un número primo que sea más grande que 2 a la 100. Y arroja ese numerote que está allí, que ustedes ven. Ese va a ser P. Y para Q, yo quiero que sea distinto al otro, entonces le digo, dame el siguiente, ese número que está allá. Esos dos números son P y Q, son secretos, yo los multiplico y me da el otro tremendo número que está abajo. Ese va a ser el módulo. O sea que vamos a trabajar con todos los números que van desde 0, 1, 2, etcétera, hasta ese número menos 1, que es un número bien grande, ¿no? Ese es entonces nuestro N. Ahora tenemos que elegir el E, que también va a ser público, y la clave privada D. Entonces, primero calculamos lo que vamos a llamar el número R, que va a ser con el P que teníamos antes, le retamos 1, al Q que teníamos antes le retamos 1 y multiplicamos. A ese producto lo llamamos R. Entonces, nuestro número E va a ser cualquier número que sea primo relativo con R, con ese que está allí. Entonces, bueno, eso está tabulado y hay algunas recomendaciones que tú puedes encontrar en Internet o en ciertos estándares. Por ejemplo, el número 3, el 17, ese otro número que está allí, etc. La idea de estos números es que cuando tú los conviertes en binario, su representación tiene muchos ceros en comparación con la cantidad de unos que hay, ¿no? Y eso hace que los cálculos sean más económicos, porque se saltan muchos pasos, ¿no? Mientras más ceros haya, se saltan más pasos, entonces es más económica la manera de calcular, ¿no? De todas maneras, E va a ser público, entonces no importa si todo el mundo sabe que es 3 o 17 o el otro, porque E va a ser público. Lo importante es que sea primo relativo con ese número que está arriba. O sea, hay que verificar eso. Y el que funcione, bueno, ese es el que vamos a agarrar como E y eso lo publicamos. La clave privada D va a ser el inverso de ese número que agarramos como E módulo R. ¿Cómo sabemos que ese número E tiene un inverso módulo R? Bueno, ya dijimos que si era primo relativo con R, tiene inverso. Entonces, como E lo agarramos primo relativo con R, tiene un inverso, módulo R. Entonces, esas son nuestras claves, pública y privada. La E, la N es público y la D es privada. Solamente la conoce el que desencripta. Entonces, para nuestro ejemplo, funciona el número 17. El número 17 es primo relativo con el R que corresponde al número primo que agarramos, P, y al número Q que agarramos. Entonces, ese va a ser el 17. Entonces, publicamos el N que obtuvimos antes y ese E, que es el número 17. Y bueno, podemos calcular el inverso de E módulo R, que sería ese tremendo número que está allí. Esa es la clave privada del que desencripta. Eso lo tiene él solamente. Adelante. Eso es atrás. ¿Qué es lo que tiene que hacer Alicia para encriptar un mensaje que quiere enviarle a Bob? Bueno, supongamos que es el mismo mensaje del que hablamos al principio, transferido el billete. Ya sabemos que el primer paso es muy sencillo, todo el mundo puede tener eso en una aplicación de teléfono, convertir el texto en un número entero. Eso no es encriptar, eso es simplemente convertir de un formato a otro. El formato que nos interesa es que sea un número. Entonces tenemos ese tremendo número, ese va a ser nuestro M. Para encriptarlo, ¿qué es lo que ella hace? Si ustedes recuerdan, era elevar ese número M a el número E, que está en la clave pública, pero lo hace módulo N, que también es de la clave pública. Hace esa cuenta y da ese número que está allí. Ahora, eso que está allí sí es el mensaje encriptado. Entonces, es muy difícil desencriptar eso. Eso es lo que ella le envía a Bob. No importa si if intersecta y lo ve, van a pasar miles de años antes de que ella pueda
saber que el mensaje era ese que está allí, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para desencriptar Bob? Bueno, ya habíamos dicho que lo que tiene que hacer es el cifrado que ella le envió, que es el número C, lo eleva a la clave privada, que es D, y lo hace en módulo N. Y le da exactamente ese número que está allí, que tiene que sonarnos porque es el número que teníamos al principio, y luego eso lo convierte con la aplicación del teléfono en el texto y ya tiene su texto desencriptado. Ese es un ejemplo de cómo se utilizaría, ¿no? Pero no hemos visto por qué eso de verdad funciona. Entonces, para los más curiosos, tenemos aquí las cuentas para que se vea por qué realmente eso funciona. Si ustedes se acuerdan, el cifrado era el mensaje M elevado a E, módulo N. ¿Qué es lo que hace el que desencripta? Ese cifrado lo eleva a D. Pero como C es M a la E, sería M a la E, todo elevado a la D. Utiliza propiedades de potencia y eso es lo mismo que M a la E por D. Y si ustedes recuerdan, E y D eran uno el inverso del otro. Significa que cuando los multiplicas, da 1, módulo R. O sea que tú lo puedes escribir como cierto número K por R más 1. Y eso por propiedades de potencia lo que da es lo que está abajo. M multiplicado por M a la K por R. Si 1 estaríamos listos porque entonces lo que nos está dando es M. Entonces, bueno, para ver que eso realmente da lo que da, uno suele dividir esto en dos casos. El primer caso utiliza un teorema antiguo, teorema de Euler. Esto es un resultado del siglo XVIII. Imagínense ustedes la matemática que se utiliza para estos sistemas que son tan modernos. Es una matemática viejísima, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Euler? Si tú tienes dos números que son primos relativos entre sí, entonces al elevar uno de ellos a phi del otro, eso da 1 módulo n. Ese es el teorema de Euler. En nuestro caso, n es p por q, así que phi de n es phi de p por q, que es phi de p por phi de q, por la propiedad que vimos al principio. Y como p y q son primos, entonces eso da p menos 1 por q menos 1, que es r. Y si nuestro x es m, entonces te queda que m a la r da 1. Y m a la k por r es m a la r todo elevado a la k. O sea, 1 por 1 por 1, k veces. O sea que eso da 1. Como eso da 1, la cuenta que está en la lámina antes, la página anterior, pon la anterior, por favor. Bueno, esa es la siguiente. Esa. Ese m a la k por r, si da 1, entonces esa parte termina y queda solamente m, que es el mensaje original. Esta es la diapositiva. En el primer caso, si m era primo relativo con p y con q. Pero si m es primo relativo con uno de ellos y no con el otro, entonces el resultado que se utiliza se llama teorema chino del resto. Bueno, los cálculos que están allí son muy parecidos a los anteriores. Creo que tienes que darle hacia adelante. El otro. Esa. Los cálculos que están ahí son muy parecidos al anterior, solo que en lugar de utilizarse el teorema de Euler, se utiliza el teorema chino del resto. Eso es un teorema incluso más viejo que el de Euler. El de Euler dijimos que era del siglo XVIII, 1736 por ahí. El teorema chino del resto se conoce desde la antigua China, o sea, desde el siglo III de nuestra era, por lo menos. O sea, que la matemática es una matemática bien vieja la que se utiliza para este tipo de cosas, ¿no? Son resultados de teoría de números bien importantes, ¿no? Creo que te adelantaste, dale un poco para atrás. Más. Aquello fue entonces, bueno, exacto, sí. Ok, ese es el segundo caso, lo que dimos ahorita ahí. ¿Qué tendría que hacer if para romper el criptosistema RSA? Bueno, si ella pudiera obtener la clave privada, estaría lista. Si recuerdan, D era el inverso con respecto a el módulo R. Pero R era P-1 por Q-1. Así que si ella supiera cuánto vale P y cuánto vale Q, estaría lista. O sea que sería suficiente para ella si ella pudiera factorizar el número N.
Si factoriza n, va a obtener p, va a obtener q. Con eso le resta 1 a cada uno de ellos, multiplica y tiene r, y con la clave pública obtiene d. Y si logra intersectar el cifrado, entonces lo eleva a la d y obtiene el mensaje. Entonces, tendría que, por ejemplo, factorizar el número n. Y como dijimos anteriormente, la fortaleza de este criptosistema está en que factorizar ese número es muy costoso desde el punto de vista computacional. Esa es la fortaleza de este criptosistema. Vamos a ver el siguiente, que es el criptosistema de El Gamal. Este es un matemático egipcio, más o menos en esa fecha hizo público un criptosistema que quedó con ese nombre, de criptosistema de El Gamal, que también es de clave pública. Vamos a ver cómo funciona. Se parece bastante al que vimos anteriormente, pero son más sencillas las cuentas. A pesar de que tiene algunas fórmulas más, las cuentas son más sencillas de verificar. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Bueno, todos los que participan en el sistema conocen el número primo, P, ese es público, y una raíz primitiva, módulo P. P y R son conocidos. Raíz primitiva es el concepto que vimos al principio. Vamos a suponer que Alicia es la que quiere que se comuniquen con ella. Entonces, ella va a elegir una clave privada, vamos a llamarla A mayúscula, cualquier número que sea menor que el número P. Bueno, no cualquiera, porque si ponemos 1 va a ser todo trivial. Entonces, para que sea interesante, tratemos de que no sea 1 el número que va a agarrar como clave privada, ¿no? Si ella es astuta, no va a poner 1 como clave privada. Va a tener una clave privada cualquier número que no sea 1, pero que sea menor que P. ¿Qué va a hacer ella entonces? Bueno, va a agarrar la raíz primitiva, que es pública, y la va a elevar a su clave privada A, lo hace módulo P, y eso vamos a llamarlo B. Ella lo va a hacer público, digamos, en su página web. Y dice, si quieres comunicarte conmigo, usa esta que es mi clave pública para que me envíes tu mensaje encriptado. ¿Qué hace Bob si quiere comunicarse con ella? Bueno, elige también para él una clave privada que estamos llamando K, en este caso, un número menor que P. Y entonces su mensaje M va a ser un número, ya sabemos, un número más pequeño que el número primo P. Entonces primero hace el siguiente cálculo. Agarra la clave pública de Alicia y la eleva a su clave privada, la clave privada de Bob. B a la K. Eso lo hace módulo P. Y al resultado vamos a llamarlo Q por los momentos. Eso es un cálculo que tenemos por ahí guardado. Y el cifrado que él va a entregarle a Alicia va a tener dos partes. Una parte C1, que va a ser la raíz primitiva, que es pública, la eleva a su clave privada, R a la K. Lo hace en módulo P y eso es el cifrado 1, parte 1 del cifrado. Eso se lo envía a Alicia, ¿no? Y el segundo cálculo que hace es ese número Q que obtuvo antes, lo multiplica por su mensaje. Lo hace módulo P y esa va a ser la segunda parte del cifrado. ¿Qué tiene que hacer Alicia para desencriptar el mensaje que está oculto allí? Bueno, primero, así como hizo Bob, ella va a hacer dos cálculos también. Primero tiene que obtener el valor Q que obtuvo secretamente Bob, ¿no? ¿Cómo lo hace? Agarra la primera parte que le envió Bob, que se llama C1, lo eleva a su clave privada. Acuérdense que la clave privada de Alicia es A. Sería C1 elevado a la A, lo hace en módulo P, y eso le da exactamente el número Q que calculó Bob. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero la segunda parte es, esa parte, para poder obtener el mensaje, el cifrado C2 que le mandó Bob, lo multiplica por el inverso de Q. Aquí sí se puede ver fácilmente, fíjense que en la línea anterior, si usted tiene C2, C2 es Q por M. Si tú multiplicas eso por el inverso de Q, el inverso de Q con Q da 1 y te da exactamente M. ¿Lo ven, no? Entonces, esa parte se verifica fácilmente. Lo único que hay que verificar es que realmente funciona la otra parte, que si Alicia hace C1 a la A, módulo P, le da exactamente Q. Y eso es lo que vamos a verificar en la siguiente.
C1 elevado a la clave privada de Alicia, módulo P, era, acuérdense que C1 era R a la K. R a la K elevado a la A, módulo P, otra vez aplica propiedades de potencia y te queda R a la K por A. Y como la multiplicación es conmutativa, puedes cambiar K por A por el orden inverso, o sea, A por K, y ahora te queda R a la A, todo elevado a la K. Pero R a la A era B, y B a la K era Q. Entonces, exactamente ese cálculo le da el cálculo que hizo Bob oculto, que era Q, y el que verificamos anteriormente, el inverso de este, multiplicado por M, da exactamente M. Eso demuestra que esto funciona. Mucho más sencillo que el anterior, ¿no? Aquí no utilizamos teorema de Euler ni teorema chino del resto. Son cálculos utilizando potencias. Vamos a la siguiente. ¿Qué tendría que hacer if para romper ahora el criptosistema de El Gamal? Bueno, por ejemplo, sería suficiente para ella o para él obtener la clave privada de Alicia, la letra que llamamos A. Y si ustedes recuerdan, ese A era el exponente que aparece allí. Entonces, B, que es la clave pública, B, que es conocido, R, que es conocido, pero el exponente que está ahí como una X, eso es lo que es A. Entonces ella tendría que, el que quiere sabotear, el que quiere apoderarse de la información, tiene que despejar la X de ahí. Si ustedes se recuerdan, olvídense por un momento del módulo P. Despejar X de ahí es aplicar logaritmo. Sería, esa X es el logaritmo en base R del número B. Si ustedes recuerdan sus estudios de bachillerato. Solo que no se llama logaritmo normal, sino logaritmo discreto en este caso, porque las cuentas que estamos sacando son con los números módulo P. Estamos trabajando solamente con números enteros, por eso se llama logaritmo discreto. Y resolver el problema del logaritmo discreto, o sea, despejar la X de allí, es extremadamente costoso también desde el punto de vista computacional. Esa es la fortaleza de este problema. Entonces, el problema del logaritmo discreto y el problema de factorizar un número que es muy grande, computacionalmente, son muy costosos. Y ahí es donde está la fortaleza de estos criptosistemas y de todos los criptosistemas que existen. Se considera un problema matemático que sea duro de resolver desde el punto de vista computacional y se trata de que el criptosistema esté basado en la complejidad que tiene ese problema matemático. Entonces, tenemos aquí un par de ejemplos. ¿Y qué está ocurriendo? Que a medida que va avanzando la tecnología, los ordenadores son cada vez más poderosos, entonces son capaces de, con fuerza bruta, por ejemplo, factorizar números cada vez más grandes. Entonces, eso nos obliga a utilizar claves privadas cada vez más grandes. Entonces, eso va siendo una carrera tecnológica. Y eso presenta más desafíos para nosotros. Entonces, por ejemplo, con la aparición de los ordenadores cuánticos, ¿no? Aunque en la práctica todavía no se maneja sino algoritmos cuánticos, todo esto es teoría que trabaja con circuitos cuánticos. Teóricamente, hay algunos prototipos, se supone, en IBM y en Google, en estas empresas gigantescas, que tienen algunos prototipos de ordenadores cuánticos, pero que la capacidad que tienen de ellos en qubits, que sería el sustituto de los bits para nuestros ordenadores clásicos, es muy baja para romper todavía RSA, ¿no? La cantidad de qubits que tienen estos ordenadores que supuestamente existen ya, todavía no llega a la capacidad para romper por ejemplo, para factorizar un número que tenga 2024 dígitos. Entonces, cuando eso llegue a ocurrir, entonces sí habrá que hacer otros criptosistemas. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el culpable de todo eso, ¿no? Demostró por allí en los años 1994, el artículo salió publicado en 1995. Teóricamente, o sea, con un algoritmo cuántico, tú puedes factorizar un número n
en tiempo polinomial. Eso significa que en las computadoras pueden hacerlo, pero en este caso sería un ordenador cuántico, en un tiempo razonable. Tiempo polinomial significa, bueno, esta notación que está allí, vamos a aplicarla un poco, significa que la eficiencia de ese algoritmo es O del logaritmo del número elevado a la 3. Bueno, la eficiencia de un algoritmo se calcula o se escribe utilizando esa notación de la siguiente manera. El algoritmo tiene un dato de entrada, que en este caso sería el número n. A ese n se le asigna una medida. La forma usual de medir un número es contando la cantidad de dígitos que tiene. La cantidad de dígitos de un número es aproximadamente su logaritmo. Este sí es el logaritmo usual, ¿no? Con números reales. Calculas el logaritmo del número, eso te dice cuántos dígitos tiene, ¿no? Entonces, la eficiencia es cuántas operaciones significativas tiene que hacer el algoritmo en función de esa medida, en función del logaritmo de n. Entonces, en este caso está diciendo que si el número tiene 100 cifras, entonces el algoritmo en un ordenador cuántico tiene que hacer 100 por 100 por 100 operaciones, ¿no? Eso es la idea acá. Si el número tiene 10 dígitos, entonces tiene que hacer 10 por 10 por 10 operaciones. Las operaciones significativas por lo general son multiplicaciones, ¿no? No se cuentan operaciones más sencillas como sumas. De esa manera se mide la eficiencia de un algoritmo. Entonces, este teorema de Peter Shor de los años 90 trajo entonces sobre la palestra el problema de hacer criptosistemas que vayan más allá del tema cuántico. O sea, que pasen a la prueba de que un ordenador cuántico con fuerza bruta pueda resolver el problema. Entonces, existen algunos criptosistemas que les dicen postcuánticos por esa razón, porque no se conoce algoritmos que en tiempo polinomial, en el sentido anterior, resuelvan los problemas, por ejemplo, el problema del vector más cercano, el problema del vector más corto. Estos son problemas matemáticos en el contexto de un área que se llama reticulados, así como el problema del logaritmo discreto y así como el problema de la factorización de un número, están estos problemas. Problema del vector más cercano, problema del vector más corto. Esos problemas no se conoce todavía un algoritmo, ni siquiera un algoritmo cuántico que los resuelva en tiempo polinomial. Entonces, por eso se están utilizando o se están desarrollando criptosistemas de este tipo, basados en reticulados. Los reticulados son herramientas de álgebra lineal, se trabaja con vectores. Tienes una base de un espacio vectorial y consideras todas las combinaciones, no utilizando todos los números reales, sino solamente enteros, ¿no? Sumar y restar los vectores. Eso te va a dar como una red en la que los puntos están distanciados uno del otro. Entonces, el problema del vector más cercano es, dame un punto en el espacio y consígueme en ese reticulado el vector que esté más cerca de ese punto. Ese problema es muy complejo. No se conoce, como dijimos anteriormente, un algoritmo que en tiempo polinomial lo resuelva. Y el del vector más corto es, bueno, dime un número, o mejor dicho, en un reticulado dado, dime cuál es el vector que tiene la longitud más pequeña. Resolver ese problema también es muy costoso y no se conoce algoritmo, ni siquiera algoritmo cuántico que tenga eficiencia polinomial y que resuelva esos problemas. Entonces, basado en ese hecho, se han construido sistemas, por ejemplo, ese que está allí, GGH, por los apellidos de los autores, Goldreich, Goldwasser y Alevi, y otro que se llama NTRU. Bueno, NTRU es porque se basa en anillos de polinomios de grado n que son truncados. Entonces, el nombre viene de allí, no como arriba, no. Estos son un poco más humildes y no le pusieron sus nombres al criptosistema, sino, bueno, se trata de polinomios, bueno, de grado n, truncados. Esos son los más conocidos, estos dos. Entonces, estos serían los desafíos: desarrollar criptosistemas que pasen la prueba de los ordenadores cuánticos. Por ejemplo, estos de reticulados, ¿no?
Ok, eso sería entonces el panorama a futuro, ¿no? Ya vimos entonces un par de ejemplos de criptosistemas clásicos, RSA, el GAMAL, están basados en problemas matemáticos, uno en la dificultad de factorizar un número que sea muy grande y el otro en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto. Ok, entonces eso es lo que traíamos para esta charla. La siguiente diapositiva es la referencia principal que utilicé para preparar esta charla. La principal es el libro que está arriba, Introducción a Criptografía utilizando software de código abierto. Y el otro es una tesis doctoral de Bruno Scarone, de Uruguay, en el que habla de los criptosistemas postcuánticos, ¿no? Ahí está toda la teoría de los reticulados y los problemas de los vectores y cómo se desarrollan esos criptosistemas, ¿no? Y la última diapositiva es, bueno, lo que les había dicho al principio, el software que utilicé para hacer los cálculos que vimos al principio con los números estos gigantescos, se llama Sagemat, ¿no? Es una herramienta que es software libre y ustedes pueden utilizarlo online o puedes descargarlo en tu ordenador y utilizarlo con un cuaderno de Jupyter, un Jupyter Notebook, puedes utilizarlo o puedes utilizarlo online. Todos esos códigos que vimos aquí como ejemplos, tú puedes jugar con ellos y hacer experimentos de los criptosistemas que vimos acá y de otros que puedes encontrar en el mismo libro que mencionamos como referencia principal anteriormente. El software que se utiliza en ese libro es precisamente este, que se llama Sagemat. Okay. No, gracias a ustedes por venir y por la invitación.